Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con ustedes para llevarles el consejo de la palabra de Dios a sus hogares. Para mí es placentero poder compartirles la palabra de Dios. Este es nuestro programa, Ambalá en su casa. Y acuérdense, este es el hombre de bien y viene con las buenas nuevas de salvación. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir un consejo de la palabra de Dios y quiero como tratar de recordar algo que usted no sabe de sobra. Pero, como dice la palabra de Dios aquí en el libro de Eclesiastés, aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, dice el sabio Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. O sea, no podemos darle un mensaje que usted ya no haya escuchado, que usted no haya leído, que le hayan predicado. O sea, lo que hacemos nosotros los predicadores es vivir recordándoles a ustedes, recordándoles lo que es concerniente a la salvación del alma. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. O sea, en la carta pasada les dije tal cosa, ahora vuelvo a repetirle lo mismo. O sea, yo no creo que ustedes se vayan a sentir incómodos porque en la carta pasada les dije y ahora vuelvo a recalcarle lo mismo. O sea, incluso existe la palabra desierto, desierto os digo. O sea, repetir, desierto, desierto, repito lo mismo. Entonces, yo quiero en esta ocasión tocarle un tema muy bonito y es con respecto a la oración vital. La oración vital en mi vida. Usted puede repetirlo ahí en su casa. La oración vital en mi vida. Y es que la oración, hermanos, es lo que nos sostiene a nosotros, los que nos mantiene vivos y nos mantiene activos. La vida del cristiano tiene que ser un fluir continuo en oración. Si el cristiano no ora, voy a utilizar un dicho común que escuché una vez, me perdona, dice: hombre que no ora, el diablo lo devora. Hombre que no ora, el diablo lo devora. Y es real, es real. O sea, nosotros nos podemos mantener vivos, activos espiritualmente, es a través de la oración. A través de la oración. Tengo acá un par de pensamientos muy lindos que me llamaron la atención y quiero hacerlo partícipe. Son pensamientos de la oración. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el cielo. Lo repito. Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Y encontré otro bonito también. Dice: para estar de pie en la vida, hay que estar de rodillas ante Dios. Se lo repito. Para estar de pie en la vida, hay que estar de rodillas ante Dios. Entonces, hermanos, el tocar el tema de la oración, al único que no le gusta que le toquen el tema de la oración es al diablo. El Señor lo reprenda. Porque el diablo no quiere que usted y que yo oremos. El diablo quiere que nosotros vivamos una vida superficial, una vida pasajera, una vida displicente. Entonces, cuando uno ora, uno se va sumergiendo en la vida espiritual y se va
se va hundiendo y arraizando nuestra vida espiritual hasta el momento de tener una comunión íntima con Dios. Y cuando uno logra tener esa intimidad con Dios, entonces es donde uno puede acercarse más a Dios. Por eso el que ora es la persona que tiene comunión con Dios, que tiene experiencias con Dios. Entonces, sobre este tema le quiero tocar. Y para tocar este tema sobre la oración, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 26. Evangelio de San Mateo capítulo 26. Y le voy a decir que la vida de Cristo fue una vida victoriosa, una vida de milagros, una vida de prodigios. ¿Sabe por qué? Porque él lograba orar, mantenía comunión con Dios o coinonía con Dios. Usted nunca encuentra en la Biblia que al Señor le traían los enfermos y él inmediatamente oraba por ellos. No, él le traía a los endemoniados y él únicamente le hablaba a los demonios y les autorizaba que se fueran. O sea, el Señor le traían un enfermo y él inmediatamente daba la palabra: sé sano, mire, oiga, hable, sé limpio. O sea, él daba la palabra. Pero ¿dónde estaba el secreto del Señor? Que el Señor no oraba y se ponía a brincar y a gritar, como sucede muchas veces con muchos hasta predicadores. Le traen un enfermo y comienza con una gritería y una gritería y una gritería y no hay nada de autoridad. El secreto del Señor consistía en que él pasaba noches enteras orando y en el día actuando, en la noche orando y en el día actuando. Así que cuando él le traían, había una necesidad, él ya había pagado el precio en la noche anterior. Entonces es lo diferente a lo que pasa con la mayoría de vida de cristianos. No se paga el precio y si se llega en el momento a hacer lo que se quiera hacer. Entonces, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo 26:36 y el ejemplo más grande en la vida de nuestro Salvador. Y dice, Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que allí voy y oro. Así que el Señor tenía la necesidad porque se aproximaba la hora de ser entregado en manos de pecadores. Y después de una caminata bien larga, de haber caminado bastante, llegan todos cansados. El Señor los deja sentados, descansando, y Él se retira a hablar con su Padre Celestial. Tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A todos los seres humanos nos llega el momento de tristeza y de angustia. Pero aquí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se entristeció y se angustió. Y él vio que la solución para la tristeza y para la angustia no era proclamarla y andar diciendo estoy angustiado, estoy desesperado, ¿qué hago? No, no, no. Él dejó los discípulos y se retiró solo a orar. Él sabía que el único que podía ayudarlo en ese momento agónico, en ese momento de desesperación, el único que lo podía ayudar era su Padre Celestial. Y esa es la respuesta. El único que nos puede ayudar en el momento más difícil es nuestro Dios. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco delante, se postró sobre su rostro, no se arrodilló. Una cosa es arrodillarse y otra cosa es postrarse. Venir, adorémosle, arrodillémonos y postrémonos. Entonces, ¿qué es arrodillarse? Es hincar las rodillas. ¿Qué es postrarse? Colocar la cara en tierra, en la baldosa, en lo que sea. El Señor hizo eso, colocó su cara en tierra, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea,
Que no haga yo mi voluntad, sino la tuya. Qué lindo. Qué lindo cuando no buscamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí habla de un límite de la oración. Dice, ¿una hora? O sea, parece que para el Señor una hora no era mucha cosa. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ¿qué es lo único que nos libra de la tentación? Porque muchas personas fracasan en el camino. Porque muchas personas que estuvieron con nosotros hoy no están con nosotros. Y es triste y fuerte tener que decirlo. Y no estoy hablando solamente de creyentes. Estoy hablando de líderes. Estoy hablando de pastores. Estoy hablando de hombres de altar, de posesiones altas, que hoy, que con nosotros estuvieron y anduvieron con nosotros. Y hoy ni andan con nosotros ni están con nosotros, salieron de nosotros. ¿Por qué? Por algún lugar tuvo que haberle entrado el agua al coco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se descuidó esa persona? Porque la gente que se descuida es la que fracasa. La gente que no se descuida, amados, nunca fracasan. Nunca fracasan. Entonces el Señor le dice a los discípulos, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, de la única manera de poder vencer la tentación es a través de la oración. Con la oración nos hacemos fuertes, nos hacemos gigantes, con la oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, al hombre interno le gusta orar, pero al hombre externo no le gusta orar. No le gusta orar. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto es muy lindo. Los de Cristo son guiados por el Espíritu. Y qué bonito cuando, repito, no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Qué bonito estar en el lugar donde es la voluntad de Dios. Qué bonito casarme con la mujer que es la voluntad de Dios. No la voluntad de la carne, lo que a la carne le satisface, le gusta. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya, debido al trajín, a la caminata, ellos estaban súper saturados del cansancio y se quedaron dormidos. Entonces el 44 de Mateo dice, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí vemos al Señor repitiendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí encontramos que el Señor sabía que se acercaba en un momento de los más difíciles. Era ser entregado en manos de hombres pecadores despiadados sin misericordia. Y ellos iban a hacer con él cosas terribles. Lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a bofetear, lo iban a mesar de la barba, le iban a lanzar esputos, le iban a poner corona de espina en la cabeza, le iban a azotar las espaldas, le iban a clavar las manos, le iban a clavar los pies, tenía que cargar la cruz. Aguantar sed, cansancio, sol, fatiga, soportar el rigor del hombre pecador y la furia que tenían ellos, más que todos usados por el diablo, el Señor los reprenda. Pero él sabía que lo único que podía fortalecerlo es la oración. Aquí hay un consejo muy lindo de parte del Señor para nosotros. El único que nos puede ayudar en el momento más difícil es el Señor a través de la oración.
Quiero que miremos algunos ejemplos bíblicos. Quiero que miremos algunos ejemplos bíblicos y vayamos a ver un ejemplo muy lindo del dulce cantor de Israel, el salmista David. El salmista David también tuvo momentos tan difíciles que él solamente logró sobrepasarlos a través de la oración, de la humillación, del derramar su corazón en la presencia del Señor, de enjuagarse las mejillas con las lágrimas. Entonces quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y quiero que miremos del versículo 1 al versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, le habían metido fuego a la ciudad y se habían llevado cautiva a las mujeres. A todas las mujeres se les habían llevado cautiva y a todos los que estaban allí fueron llevados cautivos, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Ya usted está viendo, se llevaron a todos los de la ciudad, desde el más grande al pequeño, se llevaron las mujeres y se llevaron las esposas de David, y dice que se llevaron a toda la gente, se la llevaron cautiva. Capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz, es decir, oraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Aleluya. Ahí está la victoria. Cuando ellos vieron que sus esposas se las habían llevado cautivas, los ancianos, los niños, y habían dejado la ciudad asolada, quemada, y llegaron ellos con David y vieron la ciudad quemada, asolada, sola. Dice que alzaron la voz, como dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ellos alzaron los ojos al cielo y dice que lloraron hasta faltarle las fuerzas para llorar. Y la Biblia dice: bienaventurados los que lloran. Aleluya. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. O sea, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Qué hermosa porción. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Mire, David entró en pánico, en angustia. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, fíjese que aquí llega David a un momento, en que se encuentra frente a la muerte. O sea, esto es muy usual. Esto es muy usual, sentir pánico al frente de la muerte. Cuando él se encuentra ante esta situación, él ve que el pueblo se viene contra él y hablaban de apedrearlo, de matarlo, de culparlo. Que hay gente que busca a ver a quién culpar. Pero mire la reacción de David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira aquí lo más lindo de esto. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mientras que ellos culpaban a David, David vio que no había un culpable.
David entendió lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas. Que no, la lucha no es contra el hombre. Él entendió que esto venía de parte de Satanás, el Señor lo reprenda. Entonces dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, él vio que el único que podía quitarle la tristeza, la aflicción, el pánico, el miedo, era el Señor, y que se conseguía a través de la oración. Por eso dice la Escritura, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad, hermanos? Aquí hay una ocasión, hermanos, donde usted ve, hermanos, que el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles es el Señor. Entonces el relato bíblico sigue diciendo ahí más abajo que David, después de haber orado y haberse metido en la presencia del Señor, le preguntó: Señor, ¿voy a perseguir estos asaltadores? Y el Señor les dijo: vaya. Y David fue, rescató sus esposas, rescató los niños, rescató los ancianos, rescató todo lo que el enemigo le había quitado. Hermanos, estamos viviendo momentos, hermanos, en que podemos rescatar lo que se nos ha perdido. Podemos rescatar aquello que se ha perdido. De pronto yo le diría a usted: ¿qué ha perdido usted de su vida cristiana? De pronto usted ha perdido su primer amor, que era orar. Ha perdido ese apetito de ayunar. Hemos perdido ese anhelo de ir a la casa de Dios. De pronto hemos perdido el apetito de leer la palabra de Dios. Hemos perdido el apetito de hablarle al prójimo de la palabra de Dios. Pero si usted y yo en este momento nos humillamos y nos fortalecemos en el Señor, podemos rescatar esas cosas bonitas que teníamos. Esas cosas tan hermosas que teníamos, podemos rescatarlas y ser los mismos del comienzo. La oración es tan importante, hermano. Los antiguos la usaron. Aquí lo vemos. El Señor Jesús para fortalecerse, para entregarse al hombre pecador. David para rescatar lo perdido. Hay un pasaje en la Biblia de una mujer, una gran mujer de Dios, que era estéril, no podía tener hijos, pero ella anhelaba tener un hijo, para dedicárselo al Señor, para hacerlo un hombre de altar, un hombre de púlpito, un hombre, como dice la Biblia, mas tú, hombre de Dios. Eso era lo que ella quería, hacer de su hijo un hombre de Dios, pero era estéril, no podía tener hijos. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Mira esta parte tan bonita. Dice que Ana, siendo estéril, dice que oraba largamente delante de Jehová. O sea, mire que la necesidad nos lleva a sacar buen tiempo para orar. Cuando usted no está pasando momentos difíciles, todas las cosas marchan bien. Hay gente que uno la oye decir: pero pastor, yo me arrodillo y no encuentro qué orar, qué hablar. Pero cuando hay adversidades, dificultades y estamos pasando por el valle de sombra, de muerte, entonces ahí es donde usted tiene tiempo para orar, y largo tiempo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. El versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón. O sea, Ana no abría la boca, sino que Ana oraba de corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y sin embargo tenía una necesidad profunda.
una necesidad grande. Y Elí la tuvo por ebria. Cuando hay personas de oración, se levantan enemigos gratuitos. Llámese en la iglesia o en la calle o en la familia, pero se levantan enemigos gratuitos. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, mire, como Ana era una mujer de oración, vivía en el espíritu y la ira estaba aplacada, no era iracunda, sabía responder, sabía con quién estaba hablando, sabía reconocer los errores de los siervos de Dios y sabía responder a los hombres de Dios. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo va a preparar el vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? Amo, jefe, supremo, mi autoridad. Y le dice, no, mi Señor, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Señor, es tanto el anhelo de tener un hijo, fue lo que le dio a entender, que esto me ha afligido y ahora he venido a desahogarme en la presencia de mi Padre. Eso es lo que estoy haciendo. No he bebido vino ni sidra. ¿Qué era la sidra? El vino era el jugo de la uva, la dejaban fermentar y después de fermentada se embriagaban con ese. Pero el vino era lo normal en las casas de los judíos, pero había vino fresco, vino fresco. Y los borrachos pues, lo dejaban fermentar. Y dice que sidra, ¿qué era la sidra? La sidra era una mixtura de la manzana y de cereales. La dejaban añejar y de ahí sacaban la sidra para emborracharse. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué dice Ana? Que ella había derramado su alma ante Jehová. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, queridos compañeros en el ministerio, para que nuestros templos se llenen de gente. Derramar nuestra alma al Señor. En el Salmo capítulo 2, versículo 8, dice el salmista David, pídeme y te daré por él, pídeme la gente, pídeme y te daré por herencia las gentes. Lo voy a leer. Aquí hay un texto muy bonito en el Salmo. Se lo voy a leer. Salmo capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. La antigua versión dice, pídeme y te daré por herencia las gentes. Entonces, si usted derrama su corazón en la presencia del Señor, es lógico que el Señor nos va a dar la gente. Dios nos va a dar la gente, si nosotros se la pedimos. Ahora, Ana dice que derramaba su alma. El verso 16 dice, no tenga tu Señor a tu sierva por una impía, porque por angustia y congojas he afligido mi corazón. El 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y Dios te dé lo que pide. Ahora quiero que miremos, hermanos, el verso 26 y verso 27, que Dios responde las oraciones cuando un hombre o una mujer derrama su corazón a la presencia de Dios y confía que Dios es el que puede mover el cielo y la tierra. El 26 y el 27 dice, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba a Jehová. Oiga, por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Mira qué expresión tan bonita. Por este niño oraba. Y Jehová
me dio lo que le pedí. Ya, mire a Ana contando el testimonio después de que tiene el niño una temporada en la casa y ahora lo lleva a la casa de Dios para que ministre a Dios, para que le sirva a Dios. De hecho, la Biblia dice que este niño ministraba a Jehová, le servía a Dios. Ay, Dios mío, le servía a Dios. ¿Qué era lo que hacía este niño? Era el mandadero de Elí. Y así le servía a Dios. Es que, queridos hermanos, servirle a Dios no es solamente estar en un púlpito encorbatado y con una Biblia grande. Servirle a Dios se le puede servir barriendo el templo, se le puede servir abriendo el templo, se le puede servir prendiendo las luces del templo, cantando en el templo, dirigiendo el culto, predicando, evangelizando, haciendo los cultos al aire libre. Eso es servirle a Dios. Ahora dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días de mi vida será de Jehová. Y dice que allí ella adoró a Jehová. Era una mujer que sabía lo que es la bendición de la oración. Así que la oración es potente para darle hijos a las mujeres que no pueden tener hijos, que aunque sean estériles. Ahí está la respuesta. La oración sirve para dar hijos. Quiero que miremos otro punto muy importante. Quiero que miremos que la oración debe de ser en secreto. La oración debe de ser en secreto. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6. Dice de la siguiente manera. Mateo 6, 5, 6. Dice así. Mateo 6, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De aquí encontramos que los escribas y los fariseos acostumbraban a orar públicamente para que la gente los viera, que eran hombres de oración. Nosotros no debemos de orar para que nos tengan como gente de oración. Debemos de orar para tener comunión con Dios, no para que los hombres nos aplaudan como hombres de oración. El versículo del capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en mi recámara, allá, donde nadie entra sino la esposa y el esposo. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, o sea, ahí en el aposento. Y tu Padre que ve en lo secreto. O sea, que usted se mete en su aposento, en su recámara, si puede cerrar la puerta y orar ahí en secreto, que nadie le esté mirando ni nadie le esté escuchando. Pero ahí está su Padre, ahí está nuestro Dios. Está en lo secreto, viéndonos y oyéndonos. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Tu Padre que ve y oye en lo secreto te va a contestar lo que usted ha pedido, como le pasó a Ana. Ana pedía por un hijo y Dios lo recompensó públicamente ante los ojos de Elí. Eso es lo que es la oración. En la Escritura hay 3 cosas que se deben de hacer en secreto, totalmente en secreto, para no ser vista por los hombres. Y una de ellas es la oración. Otra de las cosas que deben de hacer en secreto es cuando uno da limosna, es decir, cuando uno da ofrendas. Miren lo que dice, cuando tú pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay gente que acostumbra a hacer maratones para recoger, y usted oye que dice fulano de tal dio tantos millones,
para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya los hombres lo nombraron. Esa es la recompensa que reciben. Una recompensa solamente de elogio, de aplausos. Mas ahora viene el consejo para nosotros. Mas cuando tú de limonas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. De la Biblia dice que cuando demos ofrendas de promesas, que no lo sepan los hombres, para no ser elogiado por los hombres y recibir únicamente eso, sino tu Padre que ve nos recompensa. Hay otra cosa muy importante que se debe hacer también en secreto, y es el ayuno, el abstenerse de alimentos y dedicarle tiempo a Dios en la oración. Y dice, cuando ayunes, no seáis agrios como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De la persona que ayuna para ser elogiado por los hombres, ya tiene la recompensa. ¿Cuál es? Que digan, este hombre es de oración, este hombre, que Dios bendiga al hermano que sí que ayuna, que sí que ora, que sí que da limosna. Esa es la recompensa. Pero yo no quiero recompensas humanas, yo quiero recompensas espirituales, celestiales. Ahora dice, pero tú cuando ayunes, nos dice a nosotros, unge tu cabeza, o sea, échese aceite, perfume, y lava tu rostro, o sea, bañarse, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. O sea, qué lindo cuando el ayuno se hace en secreto. Que nadie sepa cuántos días usted ayuna. No lo ande proclamando, hágalo para Dios. Nunca diga ayuné tantos días o voy a ayunar tantos días. Eso es algo que debe estar entre usted y Dios. ¿Para qué quiere que los hombres digan que usted es un hombre espiritual? Dice, para mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, qué lindo cuando yo oro y qué lindo cuando yo ayuno en secreto y la recompensa que Dios me da, o sea, mis peticiones contestadas, por lo cual yo ayuné, lo obtuve a través del ayuno, porque Dios me lo dio y no los hombres. Así que son cosas que deben de hacer en secreto. Y una de esas es la oración personal del hombre con Dios. Nosotros tenemos que sacar tiempo para orar a solas con Dios. No solamente orar en el templo o ayunar cuando hay ayuno nacional o mundial, o vigilar cuando hay vigilias nacionales o internacionales o mundiales. Bonito cuando usted saca tiempo a solas, que usted ve que el barco se le está hundiendo. Usted y yo necesitamos meternos con Dios para que Dios nos levante y nos ponga en lugares celestiales. Entonces, quiero que miremos que a veces hay que echar oración, hay que hacer oración. A veces el ser humano se aleja tanto, tanto, tanto de Dios, que perdóneme el léxico que utilizaré. Utilizaré una palabra de la barriada, que la persona tiene que llegar a tocar fondo, a tocar piso, por la desobediencia, por el alejamiento de Dios. Y es el caso de Jonás. Quiero que vayamos a mirarlo. El caso de Jonás. Jonás tocó fondo. Si usted se acuerda, Jonás tocó fondo. Y quiero que lo miremos aquí, Jonás, en el capítulo 2. Jonás tocó fondo. En el capítulo 2 encontramos que Jonás, capítulo 2, versículo 1, mire cuando Jonás tocó fondo. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No tocó fondo Jonás. No tuvo que tragárselo un pez. Y el pez se profundizó dentro del mar. Jonás
fue a la profundidad del mar, tocó fondo. Se llegó el momento en que Jonás se vio que estaba totalmente descubierto en la presencia de Dios y que el único que podía sacarlo de la profundidad del mar y del vientre de la ballena es el Señor. Y yo quiero decirle, hermano, quiero decirle a usted, amigo que me está escuchando, si usted ha tocado fondo como tocó Jonás, en la droga, en la prostitución, en la idolatría, en la hechicería, en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la brujería. Usted ha tocado fondo, ha llegado, ha ido donde le han dicho que vaya, ha ido al brujo, ha ido a la droga, ha ido a la música rock, ha ido a la marihuana, ha ido al alcohol. Eso es tocar fondo. Y usted dice, nadie me puede ayudar. ¿Quién me puede dar la mano? Eso es lo que dice aquí Jonás. Jonás tocó fondo. Y mire lo que dice. Dice que desde el vientre del pez y dijo, e invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aquí está la respuesta, amigo. En la angustia, cuando usted toque fondo, en esa angustia, en ese desespero, en ese nadar en tierra, nadar en arena, el único que le puede dar la mano es nuestro Dios. Él le dice a usted en este instante, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te responderé, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cuáles son las cosas grandes y ocultas que tú no conoces? La palabra de Dios. Aquí hay cosas grandes, aquí están ocultas para usted, para mí. Dios nos las quiere revelar. Y una de las tantas que nos está revelando es la oración vital en el hombre. Así que Jonás vio que al único que podía clamar era Dios. Dijo, ya estoy yo impotente acá dentro del vientre de la ballena, en las profundidades del mar. ¿Quién me puede ayudar? Nadie me puede ayudar. El único que me puede sacar de las profundidades del mar y el único que me puede sacar del vientre de la ballena es el Dios Todopoderoso que le da órdenes a los animales. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dice que Dios le ordenó a la ballena y lo vomitó a la orilla del mar. O sea, le dio otra oportunidad. Amigo, el único que puede cambiar su vida es Jesucristo. ¿Sabe que Alcohólicos Anónimos no es suficiente para sacarlo a usted el alcohol? De pronto usted podrá dejar el alcohol, pero usted no podrá ser una nueva criatura. Usted, ¿quién lo puede cambiar a usted la ira, del enojo, del celo, del homicidio, de las palabras sucias? El único que lo puede cambiar a usted y hacerlo nueva criatura es Dios, a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que quiere hacerte una nueva criatura, como me ha hecho a mí. Así que Él es el único que nos puede ayudar cuando nosotros o cuando una persona toca fondo. Él es el único. Él es el único. Él es el único que puede quitar las aflicciones del ser humano. Quiero que vayamos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, a la iglesia. Me parece tan bonito, aquí hay una lección tan linda en Santiago capítulo 5. Yo quiero que lo miremos, hermanos, amigos. Santiago capítulo 5. Aquí hay unos milagros preciosos. Santiago capítulo 5. Y quiero que miremos desde el 13 al 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Mire, ¿está alguien afligido? ¿Está usted afligido? Por lo que sea, ¿está afligido? El consejo de Dios es, haga oración.
Cuéntele a Dios por qué está afligido, qué le ha dado aflicción a su vida. Y entonces él dice, haga oración. O sea que la oración es vital para quitar la aflicción y darle paz, gozo, alegría. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, cante coros, cante himnos, cante música que le agrada a Dios. ¿Está alguno enfermo? ¿Está usted enfermo, amigo? ¿Está usted enferma? Señora que me está escuchando, joven que me está escuchando, ¿está enfermo? No le estoy diciendo de qué enfermedad, no importa que sea cáncer, no importa que sea el coronavirus que usted lo tenga, no importa que sea lepra, no importa que sea Alzheimer, no importa que sea la enfermedad que sea. El Señor no le está preguntando qué enfermedad. Le está diciendo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está usted enfermo? Le pregunta el Señor. La respuesta a la persona que está enferma está acá. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, que vengan los hombres de conocimiento escritural de la iglesia para que oren por usted. O sea, la respuesta a la salud para el cuerpo es la oración. O sea, el Señor a través de los ancianos de la iglesia, de los hombres de conocimientos escriturales vastos en la iglesia, oran por usted y la enfermedad desaparece. Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El 5:15. Y la oración, oiga esto, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire esta palabra tan linda. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Le está hablando el Señor. La oración eficaz de un justo puede mucho. Mueve el cielo, mueve la tierra. Oh, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora coloca un ejemplo de un gran hombre de Dios, del profeta Elías, el hombre de fuego. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Mire que la oración puede mucho. Oró para que no lloviera, para darle una lección a Israel, que estaba en la idolatría adorando a Baal y a Acera. Entonces ahora quiere darle un escarmiento a Israel y a los profetas de Baal, a los de Acera, a Jezabel, a Acab. Elías les quiere dar una lección y ora para que no llueva. ¿Y sabe qué pasó? No llovió en la tierra, no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. No llovió. Y en el espacio de esos 3 años y 6 meses, las vacas se murieron por falta de comida. El pasto se secó. La naturaleza se marchitó. Los ríos se secaron. No había agua ni para bañarse. No había agua ni para tomar. Todo estaba desértico. Todo estaba acabado. Y todo el mundo desesperado por el calor. Usted sabe que es cuando viene un tiempo en los países que no llueva. Se mueren las vacas, se mueren los animales. La naturaleza se seca. El café se acaba. El arroz se acaba. Todo. Y los seres humanos mueren por falta del agua. Pero dice claramente el verso 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Otra vez Elías oró y el cielo dio agua, dio lluvia. Mire qué importante es la oración, es eficaz, hace milagros, porque aquí hay un milagro inmenso, un mensaje, un milagro doble pero grande.
Oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Y ahora ora para que llueva y llueve otra vez y la tierra da su fruto. Amigo, la oración hace milagros. Hermano, la oración hace milagros. Por eso es que el enemigo coloca en el corazón de los hermanos, de los pastores, de los creyentes, de los ministros, de los hombres de altar, pereza para orar, porque la oración del justo puede mucho. La oración mueve el corazón de Dios, y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo desecha. Qué bonita es la oración, ¿verdad? Sabe que la oración da sabiduría. Usted que quiere tener sabiduría para hablar la palabra, sabiduría para dirigir un culto, para predicar, sabiduría para aconsejar. La oración da sabiduría. Santiago capítulo 1. Miremos ahí mismo, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguien necesita sabiduría? Yo la necesito. Dice que la sabiduría es provechosa para dirigir, y yo necesito sabiduría para dirigir a los hombres que somos difíciles de dirigir. Si alguno de vosotros, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, el cual da a todos abundantemente. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Y cómo la da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted la pide y se le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Amigo, hermano, compañero en este bendito ministerio, líder, Dios nos quiere dar sabiduría, pero dice, pídala creyendo que Dios nos la puede dar. Oh, qué bonito es esto, hermanos. Miren, la oración fortalece el espíritu en el cuerpo. Quiero que vayamos aquí al libro de los Efesios, capítulo 6. Libro de los Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante. Miren lo que dice la Biblia, hablando de la armadura de Dios que usaban los romanos en aquel entonces. Por lo cual, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, fortaleceos en el Señor. No dice fortalezcan el cuerpo, porque las viandas fortalecen el cuerpo, pero la oración, el ayuno, la asistencia a la iglesia, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el leer la palabra, el estar reverente en la casa de Dios. Estas cosas son las que fortalecen al hombre interno. Dice, por eso dice, fortaleceos en el Señor. Ya le dije cómo se fortalece. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firme. Ahora dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mire el consejo de Pablo: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. O sea, no solamente orar cuando estamos en victoria. Dice que hay que orar en todo tiempo. ¿Qué es en todo tiempo? Hay que orar cuando estamos en victoria, y hay que orar cuando tenemos, perdónenme la palabra, el agua en el cuello.
Hay que orar en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, en la victoria y cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos bendecidos y cuando todavía esperamos una bendición grande. Entonces, queridos hermanos, la oración es eficaz. La oración hace milagros. La oración es poderosa. Por eso he querido traer este estudio de la palabra para que echemos mano a la oración. Echemos mano a la oración. En Mateo capítulo 7, 7 al 11. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 7 al 11 dice de la siguiente manera. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si mi hijo me pide pan, yo no tengo corazón para darle una piedra, yo le doy pan. Y si le pide pescado, le dará una serpiente, no tengo corazón para eso. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, oiga esta palabra, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que la pidan. Oiga, si nosotros siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando nos las piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros todas las cosas buenas que le pidamos? O sea, Dios está presto para darnos lo que nosotros le pidamos. Qué bonita palabra, ¿verdad? Así que, hermanos, echemos mano a lo lindo que es la oración. El Salmo capítulo 37, 4 y 5 es muy lindo. Salmos 37. Mira esta porción tan linda. 37, 4 y 5. Dice el salmista David. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, gocémonos en el Señor. Aleluya. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, hermano, sirvámosle a Dios con alegría, con alabanza, con regocijo. Y tengamos las peticiones por añadidura. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere contestarnos. 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar en el Señor y Él nos concederá todas las peticiones que nosotros tenemos. Juan capítulo 15, verso 7. Hermosa palabra. Juan 15, 7. Mire esta escritura tan linda lo que dice. 15, 7. Dice de la siguiente manera. Dice 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué palabra tan hermosa. Dice que si yo permanezco en la palabra, yo permanezco en la vida cristiana, me someto a su palabra, cumplo su palabra. Dice, pedid todo lo que queréis. Aleluya. Dice, y os será hecho. Aquí hay una promesa preciosa. Vamos a pedirle al Señor. Yo no sé qué necesite usted. Yo por mi parte necesito muchas cosas. Yo no sé cómo esté usted en esta cuarentena. De pronto con todos los recibos amontonados. De pronto ya le despidieron del trabajo. Usted de pronto no tiene para mercar. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Se me venció el seguro del carro, se me venció la tecnomecánica. Tengo que pagar el impuesto del carro, el predial de la casa, los servicios de la casa. Aquí está la palabra, mire, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora mire 16:24 lo que dice ahí mismo. Mire, nosotros que tanto pedimos y el Señor es tan lindo que sabe qué dice. Mire lo que dice. Hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre. Tanto que yo pido, tanto que usted pide. Y el Señor es tan lindo, tan hermoso, tan precioso, que me da confianza y me dice, mi siervo mío, hasta ahora nada me ha pedido. Como quien dice, no tiene más porque no me sigue pidiendo. No tiene más porque no me pide. Amado, es una palabra para usted también. Usted no tiene lo que quisiera, pues pídalo para que Dios se lo dé. Dios quiere dárnoslo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Y para terminar, quiero que vayamos al libro de Romanos. Para terminar, quiero que vayamos a Romanos 8:32. Aquí vamos a terminar este consejo de la palabra. Romanos 8:32, miren lo que dice la palabra. 8:32. Dice así. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con él todas las cosas? Entonces, aquí para terminar quiero decirle, la gloria más linda del cielo es la presencia divina de Cristo. Y nuestro Dios no escatimó, no rehusó entregar a su propio Hijo por nosotros. Entonces lo que él dice, si yo no rehusé, no retuve mi Hijo y lo entregué por ustedes, ¿cómo no le voy a dar todas las cosas que me pidan? Ahora, la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Yo quiero que le demos gracias a Dios por esta palabra. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por el consejo de la palabra. Hoy hemos hablado de la oración vital en la vida del individuo. Oración vital en la vida mía, Señor. Te pido, Señor, que tú me hagas un hombre de oración y que los hermanos que han escuchado esta palabra puedan ser llenos de espíritu de oración, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Ahora también, Padre, oro por los enfermos. Dios eterno y bueno. Tu palabra dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por ellos. Padre, yo oro por los que están enfermos a la distancia. Envío la palabra sanadora. En el nombre de Jesucristo, digo que están sanos por la palabra, sanos por la llaga de Jesucristo. Padre, muchas gracias. Oro, Padre, por todas las peticiones y las necesidades de la iglesia y de los hermanos y los amigos. Oro, Dios mío, ahora mismo estoy orando con tu pueblo, por la economía de tu pueblo, por la economía de los amigos. Padre, glorifícate en la economía, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, haz un milagro ahora en la economía de nosotros. Haz un milagro como lo estás haciendo hasta ahora. Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Mis hermanos y mis amigos, que Dios los bendiga. Ha sido para mí placentero llegar a sus hogares con esta palabra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bendiciones.